La Pedagógica Radio presenta Parentela Pedagógica, construyendo alianzas entre familia y escuela. Un programa de estudiantes y profesores del Semillero de Investigación Familia y Escuela de la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenidos. En la cuarta emisión de nuestro programa Parentela Pedagógica, Construyendo Alianzas entre Familia y Escuela, estaremos conversando sobre las dinámicas de crianza en la ruralidad y su relación con el contexto escolar. Para este propósito, invitamos a una maestra con una amplia trayectoria en el tema, la docente Carmen Medina, quien es docente titular de la sede rural Cujuabaca de la Institución Educativa Técnica José Benigno Perilla, y contaremos además con la experiencia de la docente Marta Villalba. Ella es etnoeducadora y lideresa de la Escuela de Saberes Campesinos. Bienvenidos a este programa. Le das tu amor al campo, poniendo la semilla, cuidando el alimento que hace florecer la vida. Le das tu amor al mundo, luchando día tras día, llenando cada plato para esta gran familia. Estás en sintonía de Parentela Pedagógica. Con esta agradable canción llamada Siembra de la agrupación Realengo, les damos la bienvenida a nuestra cuarta emisión de Parentela Pedagógica. Soy Ángela Reyes, miembro del Semillero de Investigación Familia y Escuela, y me alegra saludarlos de nuevo en este espacio. Bueno, la pregunta orientadora de esta emisión es: ¿de qué manera influyen las formas de crianza en los procesos educativos de las niñas y niños en los contextos rurales? Pero antes de iniciar, saludo a mi compañera estudiante en Pedagogía, Paula Fuentes. ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal, Ángela? Estoy muy bien de poder compartir este espacio contigo y con nuestros oyentes. A partir de la pregunta orientadora que nos compartes, me hace recordar cuando mi abuela, quien se crió en el campo, me contaba que antes de ir a estudiar se debía levantar muy temprano para dejar listo el desayuno a sus demás hermanos. Es evidente que en el pasado existían ciertas dinámicas de crianza y que los que tenemos familia en el campo podemos ver que son estructuras que se mantienen actualmente. Para las familias campesinas aún es importante la labor de la tierra, el tiempo que se dedica a la cocina y a las labores del hogar. Incluso se puede ver muy marcados los roles distinguidos por el género o por la edad dentro de los núcleos familiares y las funciones que se empeñan en la cotidianidad. Paula, me parece muy interesante lo que nos cuentas. Me hace reflexionar cómo en esa época la crianza estaba enfocada en la productividad o las labores del hogar y la educación no era tan relevante. Es muy importante reconocer esas diferencias, puesto que es evidente que esto debe tener una incidencia en los procesos educativos y, por supuesto, en los retos que tenemos los maestros que queremos ejercer nuestra profesión en contextos rurales. En este sentido, daremos paso a nuestra primera sección, Cuando el río suena, sabiduría lleva, donde profundizaremos en torno a esta dinámica. Pero antes los invitamos a escuchar una canción instrumental colombiana. Cuando el río suena, sabiduría lleva. Para comenzar con nuestra sección, Cuando el río suena, sabiduría lleva, queremos iniciar con la pregunta: ¿de qué manera influyen las formas de crianza en los procesos educativos en las niñas y los niños en los contextos rurales? Cuéntanos un poco, Paula, ¿qué has encontrado al respecto? Mira, Ángela, te cuento que en la búsqueda de esta información logramos comprender las prácticas de crianza como todas aquellas acciones concretas que los adultos llevan a cabo, con el propósito de orientar a los niños y niñas para que tengan un mejor desarrollo de supervivencia y socialización. Estas prácticas dependerán mucho del contexto y tipo de familias que existen. De ahí que hablemos de formas de crianza, pues estas serán diversas.
Qué interesante lo que nos comentas. Con lo que nos compartes es importante mencionar que esas formas de crianza tan diversas influyen significativamente en los procesos educativos de las niñas y niños en las ruralidades de varios aspectos. El primero, en la importancia que existe de la educación en las familias y cómo esto posibilita que las niñas y niños también le den ese valor al educarse. Segundo, en la participación e interés de los padres de familia del proceso educativo de sus hijos, favoreciendo que las niñas y niños se sientan mucho más seguros y confiados frente a la educación. Tercero, se evidencia que la figura de la madre se encarga principalmente de la crianza de los hijos y esta situación se mantiene como un hecho naturalizado, fuertemente en los contextos rurales. Y cuarto, también que el campo es un espacio que aporta el desarrollo de niños y niñas por sus condiciones ambientales como la tranquilidad, la seguridad y un ecosistema favorable para la salud. Pero a la vez este espacio que hoy en día se le llama territorio ha sufrido transformaciones estructurales generadas por condiciones sociopolíticas que se entremezclan con las dinámicas de la vida del contexto, generando cambios en los estilos de vida y sobre todo en las formas de educar. Por ejemplo, el ingreso más frecuente de la madre al trabajo o la migración que trae nuevos modelos de crianza. Frente a estos cambios, la familia debe consolidar sus saberes y buscar alternativas de formación viables y contextualizadas. En resumen, es importante que reflexionemos en cómo las formas de crianza en la ruralidad evidentemente tienen un impacto en los procesos educativos de los niños y niñas y los proyectos de vida que desde allí se gestan. Antes de entrar en materia, le daremos la calurosa bienvenida a la profe Diana Wilches, codirectora del Semillero Familia y Escuelas, quien nos trae una invitada muy especial. Bienvenida, profe. Muchas gracias por la bienvenida, chicas, y un gran saludo a todos nuestros oyentes del día de hoy. Paula, tal como lo indicas, hoy nos acompaña una gran invitada. Ahora nos desplazaremos hasta Somondoco para poder entrevistarla y poder conocer un poco más de su experiencia. Un saludo a todos los oyentes y a las colegas que están en la cabina. Mi nombre es David Santiago Algarín Torres, estudiante de la licenciatura en Educación Especial y miembro del Semillero Familia y Escuela. El día de hoy, desde Somondoco, Boyacá, les presento a la docente Carmen Lucía Bermejo Medina, docente titular de la Escuela Cucuavaca, adscrita a la Institución Educativa Técnica José Benigno Perilla, licenciada en Educación Básica Primaria y especialista en Educación Sexual, quien desde hace 40 años ha trabajado por los niños y niñas de Somondoco. Muchas gracias, David, por ponernos en contexto. Gracias a la maestra Carmen por aceptar nuestra invitación. Y pues en esta sección queremos dialogar un poco con la maestra Carmen sobre su experiencia y conocimiento en estos espacios educativos rurales. Entonces, profe Carmen, no sé si quieras dar primero un saludo y arrancamos con las preguntas. Un saludo, profesora Diana, a usted, integrante de la Universidad Pedagógica Nacional. Estoy para contestarle las preguntas que me hagan. Vale, muchas gracias. Profe, teniendo en cuenta tu experiencia en un contexto rural, ¿cuáles son esas dinámicas que tú logras identificar en las familias muy propias del contexto rural? Bueno, los estudiantes son atendidos en el entorno educativo. Todos provienen de familias de bajos recursos económicos. Las familias rurales son dedicadas a la agricultura, a la ganadería, a la piscicultura, en bajas proporciones. Dejan una parte para el sustento de la familia y venden otra parte para comprar los productos que hacen falta en la casa para complementar la alimentación de toda la familia. De las 2 vaquitas lecheras que tienen, hacen cuajada y la venden en el pueblo para fabricar los famosos chicharrones de cuajada que son muy famosos en el Valle de Tenza. También el pescadito lo venden a los restaurantes que hay en el municipio, ya que estos generan mucho turismo en esta región. Las familias rurales somondocanas también generan o siguen las tradiciones culturales de acá, como es una romería que se hace todos los años al Santo Cristo del Cerro de Somondoco. En secuencia también las comidas que elaboraban nuestros abuelos
Seguimos con ellas como los jutis, los amasijos, la chicha, el masato, los chicharrones, entre otros. Las familias rurales, algunas cursaron tercero de primaria, otras quinto de primaria, y actualmente pues algunos padres jóvenes que tiene uno en la sede hicieron 11. Este es el nivel académico de ellos. Viven en sus oficios domésticos. Muy pocas son las que orientan a los hijos, les colaboran en las tareas, son muy pocos. Todos son entregados a sus quehaceres domésticos y a su agricultura, porque es lo que les genera dinero para el sustento. Ay, muchas gracias, profe Carmen. Claro, tú nos estás mostrando un panorama completamente distinto y unas dinámicas que pues seguramente muchos de nuestros oyentes no conocen, y es que lo rural pues implica otras acciones, otras formas también de moverse en el contexto. Entonces creo que este panorama que tú nos das sobre Somondoco nos permite pues hacernos a todos una imagen sobre este tema de la ruralidad. Profe, en ese sentido, ¿tú nos podrías indicar de qué manera influyen las formas de crianza en los procesos educativos de los niños y niñas en estos contextos rurales? Algunas familias responden a estilos de crianza permisivos, no establecen límites ni consecuencias, disciplinas. Por tanto, a veces en las sedes se observan que hay niños rebeldes, como apáticos, desobedientes. Es por esto, porque los dejan hacer como lo que ellos quieren. Otros, pues los papás son autoritarios y de ellos en el estudio son muy obedientes, hacen las tareas, obedecen a su docente por el miedo y respeto a sus padres, y por lo tanto también se observa mejor rendimiento académico en todas las áreas. Claro, entonces esas formas de crianza que tú nos estás mencionando pues efectivamente tienen allí una implicación en esos procesos educativos. Profe, ¿tú cómo crees o cómo ves la participación más bien de esas familias en los procesos educativos de los niños y niñas? Bueno, los padres responden a los llamados del docente, corrigiéndolos, participando en las reuniones de padres de familia, asistiendo a la escuela de padres, escuchando las conferencias sobre cómo ellos también aplicar las normas y reglas para que estos niños cambien en sus acciones. Claro, profe. En ese sentido, claro, los maestros tienen un reto en la ruralidad, y es cómo convocan y cómo motivan también a estas familias en la participación. ¿Tú nos podrías, por último, dar algunas sugerencias como maestros para favorecer esta articulación entre familia y escuela en contexto rural? Bueno, la incidencia del maestro en la construcción del conocimiento. El maestro o nosotros debemos buscar estrategias para que los estudiantes alcancen los conocimientos generales, haciendo uso de los pocos recursos que tenemos y adaptándolos a las necesidades e intereses de los niños. También ser bastantes creativos y realizar material, aplicar estrategias, y en las sedes rurales donde haya niños con dificultades especiales, se debe crear un material asequible para que ellos alcancen a desarrollar los aprendizajes básicos en la mínima exigencia. La apropiación del padre de familia frente a la educación de su hijo. Involucrar y comprometer en la formación de los hijos a los padres de familia en los diferentes proyectos a realizar en la institución. Perfecto, profe, muchísimas gracias. David, no queremos perder la oportunidad, pues ya que estamos en comunicación contigo, no sé si tú nos quieras contar un poquito sobre tu experiencia y cómo ha sido esto. Los pongo en contexto también, queridos oyentes. David está en el programa Viva la Escuela, entonces no sé, David, si nos quieras contar un poquito cómo ha sido tu experiencia y pues bueno, cómo ves este tema de la ruralidad en este tema de la educación. En un primer momento yo creo que es importante, profe Diana, hablar de que la ruralidad a veces debe ser tomada desde un plural, ¿no? No es la ruralidad, sino las ruralidades. Creo que
entender las ruralidades a través de ese contexto histórico, social, cultural, religioso, político, es también darse la oportunidad de entender que hay unas formas particulares en las que se ejerce la educación. En este caso, de pronto añadiendo un poco a la experiencia de la docente Carmen, ella está aproximadamente en el colegio desde el año 1983, desde antes que estuviera adscrito a la institución educativa técnica José Benigno Perilla, existía Escuela Rural Cucovaca. Entonces, por un lado es importante recalcar que las personas de la comunidad tienen mucha confianza en la docente, nosotros como docentes voluntarios también desde el programa Viva la Escuela. Entonces ha sido una experiencia muy bonita en términos de poder reconocer cómo a través de esa estructura que permite el contexto hay unas experiencias educativas muy ricas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la posibilidad de estar al lado de la naturaleza y de hacer diferentes actividades más relacionadas con la agricultura, con el campo, recontar la experiencia de los estudiantes en su cotidianidad, poder ver, digamos, la ausencia de ciertos elementos tecnológicos como lo son los smartphones y poder utilizar diferentes estrategias didácticas, utilizar diferentes utensilios que son parte de la institución. Esa relación con la naturaleza creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora en ese campo, y creo que es importante que desde la Universidad Pedagógica Nacional, así como desde la academia misma, se recojan esas diferentes voces de los docentes, de los estudiantes, de los campesinos, de todas esas comunidades con las que nosotros deberíamos reconectar esos diferentes saberes culturales que tienen de su contexto y poder emplearlos en un sentido pedagógico para poder mejorar las formas en las que dedicamos la enseñanza y el aprendizaje. Creo que es importante recalcar eso. Muchísimas gracias, David. Muchas gracias, profe Carmen. No saben lo valioso que es para nosotros como parentela pedagógica empezar a desplazarnos también, ¿no? A otros municipios, a otros lugares, a habitar otros espacios también desde esas preguntas que nos inquietan en el semillero. Muchísimas gracias. Escuchas Parentela Pedagógica. Bueno, y como les habíamos prometido, tenemos la experiencia de la docente Marta Villalba. Ella es etnoeducadora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, hija de campesinos, quien cuenta con una amplia trayectoria en la ruralidad, además de ser fundadora y actual líder de la Escuela de Saberes Campesinos Los Soches, escenario donde se han vinculado diferentes familias del contexto, construyendo y resignificando saberes tradicionales del campesinado, en clave de la formación de los niños y niñas de la comunidad. Bueno, Campesinitos es un espacio que abrimos desde la Escuela de Cultura Campesina para trabajar con los niños de primera infancia campesina. Es un espacio abierto, trabajamos una vez al mes, pues por las dinámicas mismas de la comunidad se acordó con las familias que fuera así. El último viernes del mes estamos trabajando con ellos y con ellas, con el apoyo de algunos docentes que están con nosotros en el proceso. En este espacio se pretende trabajar en torno al saber campesino y a las dinámicas de la ruralidad con los más pequeños, para que esa transmisión de conocimiento y ese diálogo de saberes se dé desde la primera infancia, que sabemos que la familia es fundamental en el proceso, porque los niños cuando están más pequeños están dentro de sus casas ayudando a los quehaceres, a entrar el ganado, a cocinar en el fogón. Bueno, digamos que están dentro de todas las dinámicas familiares, y es precisamente desde allí donde queremos empezar a trabajar para luego seguir pues ya en otras edades, como fortaleciendo todo este proceso, generar esos diálogos de una crianza que nos permita también valorar ese saber que tenemos y eso que los niños y las niñas también tienen por aportar al proceso.
Bueno, y damos ya cierre a esta sección. Esperamos que para todos nuestros oyentes haya sido pues un momento de muchas reflexiones e interés en el tema para seguir investigando, para seguir conversando en torno a estas experiencias tan enriquecedoras y sobre todo que nos dejen más preguntas y sobre todo, bueno, cuestionamientos sobre ese accionar pedagógico en contextos rurales. Escuchemos a continuación un fragmento de la canción Los encargos de mi mamá, interpretada por la agrupación Heredero. Disfrutemos de nuestro talento colombiano. Chinito, son las 5, levántese y toma tinto. Vayamos de las ovejas que las achiquen el pino. Viene y toma sope pinto y baile dice a don Rubén que su taita no demora, que más tardecito sube. Que es que iba paso entre paso, porque el arado le pesa. Y hoy le devuelve el obrero, que le debe de atraviesa. Venga, le cuento, mijo. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por seguir conectados a Parentela Pedagógica. Y en nuestra sección Venga, le cuento, mijo. En esta oportunidad queremos invitarlos a escuchar las voces de la experiencia de diferentes actores que participan de la crianza y la constitución familiar, narrada a través de pequeños fragmentos que esperamos que sea de agrado de cada uno de ustedes y también se puede sentir identificados para así reflexionar sobre estas anécdotas que seguro serán muy cercanas para muchos de nuestros oyentes. Yo, la más sabia de la familia, yo, la madre mayor, mis niños como los suelo llamar, mis nietos corriendo y haciendo travesuras, yo sin estudio, pero inteligente, dedicada a la cocina. Nosotros los del hogar, nosotros dedicados al campo y la siembra, ella es la que cocina. Él es el que trae el sustento de la casa, somos los que mandamos y criamos como nos criaron a nosotros, los padres del hogar. Canta donde vivo, el sol es hermoso, pero mis viajes a la escuela son muy largos, pero entretenidos, jugando con rocas y muchas veces no tengo tiempo para tareas y trabajos. Porque tengo que ayudar a mi papá con el ganado y mi hermana igual. Yo tengo que ayudar a mi mamá en la cocina para dar de comer a todos y a los trabajadores, incluso cuidar a mis otros hermanos. La vida aquí no es fácil, somos criados con decencia, pero no hay que romantizar la vida rural. Estás en sintonía de Parentela Pedagógica. Qué interesantes relatos. Aquí se reflejan las realidades de nuestra ruralidad colombiana, contada a través de los ojos y vivencias de los padres de familia, niños y niñas, así como de nuestros abuelos, quienes son la voz de la experiencia y la sabiduría, que a su vez enseñaron a nuestros padres la importancia del conocimiento, entendiendo que este varía de una generación a otra, teniendo en cuenta que nuestras formas de crianza se transforman de generación en generación, pero aún así mantiene matices autóctonos y culturales para cada una de nuestras familias. Muchas gracias, chicas, por este espacio tan enriquecedor. De esta manera, entonces, damos por terminada esta emisión y pues también nuestra segunda temporada en Parentela Pedagógica. Queremos agradecer como codirectoras de este espacio tan bonito a todas las personas que hicieron posible el desarrollo de estas 4 emisiones, a la Pedagógica Radio por permitirnos este espacio y todo el apoyo brindado durante el proceso de formación, preparación y grabación. En el Control Master, Mario Enríquez, en la producción sonora, Yolanda Barrantes y Gecko Gómez, comunicaciones Laura Chávez y dirección Carolina Alfonso. A nuestro semillero de investigación, familia y escuela y desde luego a cada uno de los estudiantes e integrantes de este maravilloso equipo de trabajo, con quienes construimos el contenido que les presentamos en cada emisión. Y por supuesto a ustedes, nuestros oyentes,
quienes nos acompañaron durante todo el desarrollo de las 4 emisiones. Los esperamos en nuestra próxima temporada. Siembra el maíz la campesina, cuando lo siembra así. Si lo siembra con cuidado, después se va a dormir. Lo siembra así, después se va a dormir. Riega el maíz la campesina, cuando lo riega así. Si lo riega con cuidado, después se va a dormir. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.